Muy buenas tardes. El día de hoy con el grupo auditor venimos a presentarles a la gerente general de la Fundación Sinda, la ingeniera Ángela Yangaray Villada, los resultados de la auditoría realizada a la Fundación. Bueno, hallazgos de la auditoría a la Fundación Sinda. El proceso auditado fue el área encargada de los procesos de sistemas de información de la Fundación. El material de soporte que utilizamos fue el COVID-5. Particularmente, yo audité con el dominio EDM, evaluar, orientar y supervisar, cuyo proceso es el EDM 04, asegurar la optimización de los recursos. Bueno, los principales riesgos que encontré o los hallazgos de impacto catastrófico fueron seis, los cuales fueron el riesgo uno, uso inadecuado del inventario de recursos TI de la Fundación; el riesgo 3, malversación de recursos económicos para la actualización de equipos de cómputo y demás dispositivos; riesgo 5, daños de los recursos TI a causa de incendios o fenómenos naturales; el riesgo 6, la falta de supervisión en los procesos de gestión de recursos TI; riesgo 7, no implementación de copias de seguridad a los discos duros de los equipos de cómputo de la Fundación; y por último, el riesgo 8, pérdida parcial o total de los archivos informáticos de la Fundación. Ok, bueno. Las recomendaciones que le doy a la señora gerente Ángela, para el riesgo 1, el uso inadecuado del inventario de los recursos; automatizar el control del inventario, hay muchas herramientas tecnológicas para hacerlo; destinar una persona idónea para ello; llevar un control más estricto de los recursos TI. Para el riesgo 3, malversación de recursos económicos para la actualización de los equipos. Trabajar organizadamente y verificar la distribución de obligaciones. Aplicar un reglamento interno, que cada empleado sepa exactamente qué puede y qué no puede hacer dentro de la empresa. Vigilar al personal encargado de los recursos económicos, es de lo más importantes. Daños, el riesgo 5, daños de los recursos TI a causa de incendios o fenómenos naturales. Se recomienda revisar periódicamente todas las conexiones y tomas eléctricas de la fundación, reglamentar un plan de emergencias, controlar el aseo de la fundación y realizar una revisión periódica de los equipos de cómputo por una persona capacitada para ello. Para el riesgo 6, falta de supervisión en los procesos de gestión de recursos TI, se recomienda dar respuesta en los tiempos establecidos, solventar los recursos necesarios, documentar cada falla detectada y mantener el inventario actualizado. Para el riesgo 7, la no implementación de copias de seguridad a los discos duros. Se recomienda establecer reglamentación para copias de seguridad, realizar en tiempos prudentes el copiado de los discos e implementar un disco duro en red. Y por último, el riesgo número 8, pérdida parcial o total de los archivos de la fundación. Se recomienda generar conciencia en el personal de la importancia de los datos tanto de la empresa como de los usuarios, inculcar el uso de contraseñas seguras, capacitar al personal periódicamente, apagar los equipos de forma correcta y por último, verificar los datos al momento de recibir al personal nuevo. Bueno, a continuación otro compañero editor seguirá con la presentación. Muchas gracias. Soy el auditor Luis Alfonso Tavares Trujillo. En esta oportunidad vengo a socializar los resultados obtenidos de la auditoría realizada a la Fundación Sinda, tomando como base la norma COVID-5, el dominio APO, alinear, planear, organizar y el proceso APO 12 a gestionar el riesgo en el Departamento de Sistema de la Información de la Fundación Sinda. Una vez se realizaron todas las herramientas para recolectar la información y manejar la información obtenida, se sacó un listado de 12 riesgos a los que la posible fundación podría incurrir, que es el riesgo uno, no recolectar datos que permitan identificar la generación de un riesgo en las tecnologías de la información; el riesgo 2, no se registran los riesgos internos de la fundación; el riesgo 3, pérdida de la información de un equipo de cómputo; el riesgo 4, desconocimiento de los riesgos reales de la fundación; el riesgo 5, pérdida o desactualización de los inventarios de la información de los equipos; el riesgo 6, denegación del servicio de red por ataques de terceros; el riesgo número 7, uso inadecuado de la información de la fundación; el riesgo número 8, acceso no autorizados a los sistemas de información; el riesgo número 9, uso inadecuado de los
usuarios asignados. El riesgo número 10, no se monitorea la posibilidad de un riesgo en la fundación. El riesgo 11, desconocimiento de pasos a seguir una vez se presenta un riesgo. Y el riesgo número 12, falta de documentación en la ocurrencia de los eventos de riesgos sucedidos en la fundación. Una vez se obtuvieron estos riesgos, estos 12 riesgos, lo que se pasó fue a hacer una calificación en tanto al impacto y a la probabilidad de ocurrencia en la fundación para poderlos clasificar en nuestra matriz de riesgos. Esta matriz de riesgos contamos al lado izquierdo lo que es la probabilidad y el impacto que puede generar este riesgo. Aquí podemos observar o tener en cuenta los riesgos que se encuentran en la parte de color rojo, que es el riesgo 1, el riesgo 2, el riesgo 3, el riesgo 5, el riesgo 6, el riesgo 10 y el riesgo 11. Serían 8 riesgos de pronto los que se habría que tomar, perdón, 7 riesgos los que se tomarían como tal en cuenta para el dictamen, que fue según los hallazgos que se encontraron durante la auditoría. El primer riesgo no se recolecta datos o información que permite identificar la generación de un riesgo en las tecnologías de la información. El riesgo número 2, no se registran adecuadamente los riesgos internos presentados en la fundación en la matriz de riesgos. El riesgo número 3, pérdida parcial o total de la información almacenada o procesada en los equipos de cómputo. Riesgo número 5, pérdida parcial o total de los inventarios con las características técnicas de los equipos de cómputos utilizados, así como la actualización en los inventarios en los sistemas ingresados. El riesgo número 6, se puede presentar la denegación de un servicio producido por ataques de terceras personas que causen traumatismo o pérdida de la prestación del servicio normal de la fundación. El riesgo número 10, no se monitorea ni se audita la posibilidad de que se presente un riesgo en la fundación. Y el riesgo número 11, desconocimiento por parte de los funcionarios en realizar el paso a paso cuando se presente una situación de riesgo para darle solución lo más pronto posible y mitigar su. ¿Cuáles son las posibles causas? Las posibles causas para que ocurra riesgo 1 es el desconocimiento de los empleados frente al procedimiento de recolectar datos o información que permitan identificar la generación de un riesgo. No se cuenta o no se ejerce la función de recolección de datos por parte del personal idóneo. Para riesgo 2, falta de capacitación o orientación a los empleados sobre la existencia y manejo adecuado de la matriz de riesgo. Los empleados no realizan una correcta inserción de datos en la matriz de riesgos. Para riesgo número 3, daño físico-lógico presentado al disco de almacenamiento en un equipo de cómputo. Eliminar o borrar la información por parte de los funcionarios por desconocimiento o falta de capacitación sobre el uso de la misma y no establecer copias de seguridad o backup periódicamente. El riesgo número 5, daño físico-lógico presentado al disco de almacenamiento. Eliminar o borrar la información por parte de funcionarios. No contar con un personal idóneo y capacitado que permita extraer y organizar la información y las especificaciones técnicas del equipo. El riesgo número 6 es no contar con un firewall que proteja la red, no contar con soporte técnico y capacidad en un servidor donde se tenga alojados los servicios, que su sitio web presente vulnerabilidades y poca seguridad. El riesgo número 10, falta de personal idóneo que realice monitoreos constantes en la empresa para identificar riesgos. Desconocimiento de los riesgos que se pueden presentar por parte de los empleados. Y el riesgo número 11, desconocimiento por parte de los funcionarios a la realización de los pasos a seguir cuando se presente un riesgo. Desconocimiento de la matriz de riesgo y falta de capacitación y simulacros a los empleados cuando se presente un riesgo para minimizar los mismos. ¿Cuáles son las posibles consecuencias a estos riesgos? El riesgo 1 es no se cuenta con la información relacionada a los riesgos que se puedan presentar en la fundación, dejándolos desprotegidos y sin poder adelantarse o prevenir sucesos que pongan en riesgo los activos de la empresa. El riesgo número 2, no se va a contar con una matriz de riesgos actualizado y no se va a generar un desconocimiento y desconfianza por parte de los empleados de la empresa. El riesgo número 3, pérdida de la información parcial y total de los servicios alentados por la información, por la fundación, así como información privilegiada de los clientes. El riesgo número 5, falta de reacción en soporte técnico a un equipo en tiempo real cuando se requiera. El riesgo número 6, pérdida de conexión a Internet o el sitio web funciona interrumpidamente para prestar los servicios, lo que genera pérdida de información y activos. El riesgo número 10, se presentan situaciones de riesgos más constantes que exponen información y activos de la empresa pues al no conocer como tal los riesgos que se puedan presentar. Y el riesgo número 11, no puede tener ni mitigar la afectación cuando suceda uno de estos riesgos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Las recomendaciones para riesgo 1, capacitar a un empleado en el Departamento de Tecnologías de la Información como líder y promotor de la socialización de riesgos y la consolidación de datos importantes cuando se presente un riesgo para mantener actualizada la matriz de riesgos. Riesgo número 2, socializar periódicamente la matriz de los riesgos de la fundación con los empleados estableciendo una guía de instrucción para insertar la información en los campos de la matriz. Riesgo número 3, implementar un backup diario de la información de los equipos en un servidor externo o la creación de carpetas virtuales en un servidor que sirva como soporte y mantenga la información siempre disponible. Riesgo número 5, crear una base de datos en el servidor con el inventario de los equipos para asignar y capacitar un usuario administrador que sea el encargado de ingresar la información de los equipos técnicos del servidor.
Riesgo número 6, contar con un host o un servicio web que brinde seguridad y conexión las 24 horas a la página de la fundación. Riesgo número 10, implementar promotores de riesgos que realicen monitoreos constantes, capacitaciones y simulacros en los departamentos de las tecnologías. Riesgo número 11, implementar capacitaciones prácticas bimensuales en la ejecución de riesgos de la fundación para establecer protocolos del paso a paso. Este es el cuadro de controles que se realizó. Para riesgo 1 se pusieron controles tanto preventivos, correctivos y detectivos. Para riesgo número 2 solamente fue preventivo y correctivo. Para riesgo número 3 fueron las tres tipos de control. Para riesgo número 5 fue preventivo y correctivo. Para riesgo número 6 fue correctivo y detectivo. Para riesgo número 10 fue preventivo y correctivo. Y para riesgo número 11 fue preventivo y correctivo. Todos estos puntos de control siempre son basados a las recomendaciones y a los hallazgos encontrados a la fundación. Y por último, pues se puso un estado de madurez 3 definida para la auditoría realizada, teniendo en cuenta pues que la empresa como tal, la fundación maneja y tiene ciertos protocolos establecidos y característicos en la realización de sus funciones. En cuanto al tema laboral, pues muestran conocimiento, idoneidad y experiencia en las tareas realizadas, pero pues hace falta de pronto una definición y una asignación más a fondo de los roles dentro de las funciones que se empeña cada uno para como tal estar más blindados y protegidos en cuanto suceda algún riesgo, teniendo en cuenta que el objetivo de la auditoría siempre es verificar la funcionalidad de los sistemas de la información de la fundación para garantizar una confiabilidad y el uso de las partes encargadas en la manipulación y proteger todos los activos de la fundación y evitar de pronto fraudes y pérdidas de la información. Gracias. Jason Velo Beltrán. El motivo es para mostrar los resultados finales de la auditoría que se realizó a la fundación. Principalmente utilizamos varios procesos de auditoría empleándola a la empresa Cinda, en el cual estamos cumpliendo ciertos procesos para hacer un buen registro de auditoría, como lo podemos ver en los siguientes objetivos, ya que deseamos diseñar y aplicar varios procesos y recopilar la información, ya sea por medio de chequeos, entrevistas y cuestionarios, en cual se realizó bajo esta fundación para poder identificar las diferentes vulnerabilidades, amenazas o registros presentados al momento de determinar los riesgos para poder realizar diferentes análisis y evaluarlos para brindar unas buenas opciones de mejorar estos rendimientos y estos procesos que maneja dicha fundación. En estos momentos, pues validando los cuestionarios, implementé el método MEAT, en específico el MEAT 01, en el cual pues validando los procesos pude verificar los tipos de inventario en el cual maneja la fundación, las observaciones de cada cuestionario, la vida útil de los procesos, qué exactamente lleva las hojas de vida de estos aparatos para el proceso que manejan internamente en esta fundación. Los resultados obtenidos de estas pruebas utilizando este método, más que todo fue involucrar las partes interesadas y que solicitan los requisitos para definir sus funciones, en el cual pues, se hicieron diferentes monitoreos al momento de realizar informes, hacer proceso de rendimiento, establecer los objetivos para cumplir cada función que utilizan los empleados de la fundación. Adicionalmente también se hicieron diferentes análisis donde se distribuyen los reportes, donde se validan las licencias que se manejan del software, qué tan fiable es la seguridad de internet, qué tal están los antivirus, los firewall de esta fundación, cómo se pueden implementar las medidas correctivas y preventivas para evitar algún ataque dirigido a esta entidad, el cual puedan penetrar sus defensas y generar algún riesgo para la información que se administre. Los riesgos que se pudieron evidenciar en esta auditoría son principalmente el acceso a la información, ya que hay varios filtros donde se pueden ingresar, el cual no está bien auditorado, ya que pueden presentar
diferentes tipos de amenaza, entre ellas la pérdida de información, la pérdida del hardware y software, las amenazas por estar laborando con equipos que sean muy antiguos o que sufran daños físicos. Existen varios tipos de amenazas, pero también existen los riesgos que se pueden evitar teniendo en cuenta las recomendaciones en esta fundación, ya que pues se simularon diferentes procesos, el cual se verificó la infraestructura de los equipos y aparentemente no es la más óptima. Sin embargo, se pueden brindar diferentes tipos de mejora para poder evidenciar los riesgos que se están presentando y poderlos solucionar de una forma oportuna, el cual es a través de actualizaciones y tener buenos equipos sin filtraciones de la información y también sin presentar ningún tipo de amenazas al momento de estar manipulando este tipo de registros. Los análisis de este riesgo, pues teniendo en cuenta el impacto y la probabilidad que pueden causar, puede ser, digamos, de una escala de 1 a 5, en el cual, pues, al no tener una buena forma de administrar o recolectar los datos que permiten identificar los riesgos, puede tener, según su funcionalidad, el impacto puede ser considerablemente alto o la probabilidad de que esto ocurra dependiendo del proceso que se lleve en cada empleado o función que tenga las personas de la fundación. La matriz de riesgo pues se tiene en cuenta más que todo en el impacto, ya que pues lo probable o lo que puede ser insignificante o mayor hasta catastrófico es teniendo en cuenta la escala y la administración de esta información. En este caso, pues según los códigos que validamos, hay procesos que pueden ser extremadamente críticos para la fundación, pero no está en esa escala, pero al igual se puede evidenciar que el riesgo sigue siendo mayor si no se puede mantener el uso adecuado de la información que se maneja en esta fundación. Los hallazgos que podemos encontrar en este dictamen pueden ser más que todo que no se está recopilando la información de una forma que se debe hacer en todos los registros de cualquier fundación. No se puede estar administrando de la forma más adecuada posible, ya que el riesgo que se filtre de la información es muy alto y también se está evidenciando que hay mucha pérdida de información y no se está manejando en un proceso adecuado de los inventarios en los equipos tecnológicos. Hay que tener en cuenta estas recomendaciones, ya que esto puede llevar a contemplar un peor escenario debido a ataques cibernéticos o virus al no contar con una buena base de datos de antivirus actualizada. Las recomendaciones que podemos brindar en esta auditoría es más que todo tener a los empleados capacitados, a realizar periódicamente una matriz de riesgo para los empleados y que tengan en cuenta cuáles son sus falencias a mejorar, implementar backup diarios para que la información se mantenga respaldada en ciertos sitios o nubes o servidores virtuales para que se pueda acceder con ciertas restricciones para que se pueda manipular la información de una forma adecuada y sin fugas. Y principalmente contar con buenos equipos y buenos antivirus para que las personas no puedan, se les pueda garantizar una buena seguridad y también un buen manejo de estas máquinas para que el riesgo sea muy bajo y no se pueda presentar ningún ataque o alguna filtración de pérdida de información de cualquier antivirus que se esté presentando o proceso que ataque cibernético que se le pueda presentar. Entonces es muy importante tener en cuenta estas recomendaciones para poder llevar una buena administración y garantizar la información de la fundación por el tiempo que sea necesario. Muchas gracias por esta atención. Mi nombre es Jason Beltrán y que tengan un feliz día.